a la flor de la palabra podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra. Buenas noches a todos los oyentes. Este es el programa El Basta Ya en la radio por FM Libre 92.7 del dial. Esta noche presentamos al doctor Jorge Torres Rollero, de destacada trayectoria como poeta, escritor y docente. Tenemos poco tiempo, así que los dejamos con él para que escuchen su palabra. Es una entrevista realizada en su domicilio por Eduardo Alberto Planas y Jorge Luis Carranza. Buenas noches a todos, espero que disfruten el programa. Infinitamente agradecidos de que nos reciba Jorge en su casa para hablar, de su obra, de su mirada. Hablamos un poco de su obra poética, sobre todo relacionándola con los tiempos del país y sus tiempos personales. Vemos que tenemos las circunstancias en el año 62, el que tengo oídos en el año 66 y así. Cualquier cosa que uno dé en el 73, Coplas de las Tinajas en el 79, Córdoba en 3 miradas y un vistazo en el 82, Eucalipto y otros poemas en 1991 y Un país de sonrisa, diálogos de amor en 1996. Los tiempos del país, los tiempos personales de cada uno de ellos, como sean las circunstancias que estaba viviendo. Claro, la circunstancia es cuando yo comencé a estudiar en facultad, más o menos, que yo comencé en el año 57, y la circunstancia fue premiada en el año 59 en el concurso de poesía que organizaba la revista Laurel, y el primer premio lo compartimos con Rodolfo Godino, que ustedes me conocen, gran poeta, un gran amigo, mi testigo de casamiento. Entonces, pero se publicó en el 62, porque Díaz Bagú tenía su pequeña imprenta, una Minero, donde también hacía ediciones muy cuidadas, él personalmente. Y él reunía a todos los poetas, publicaba la revista Laurel, incluso se llama el Grupo Laurel, que es un grupo de poetas que es considerado en la historia de la poesía argentina. Y entonces la palabra circunstancia estaba medio de moda entre los intelectuales, influencia por ahí de Ortega y Gasset, Lejana, yo y mis circunstancias, sí, toda esa idea. Entonces, el título está tomado en el sentido de que mi poesía siempre se basa en vivencias. Esas vivencias son, por un lado, personales, porque soy un sujeto individual, y son por otro lado históricas, porque también soy un sujeto histórico. Y también soy un sujeto, como diría Marechal, de una patria celeste. Por eso ustedes habrán visto que en mis poemas, desde mis comienzos hasta esta época, siempre hay un texto que habla por abajo, que es la Biblia. Ustedes ven que son los epígrafes. Sí. El epígrafe de la circunstancia es de el profeta Isaías, y es uno que da de alguien que afronta vitalmente y con fuerza y esperanza todas las dificultades que puede tener. Eso lo escribí cuando tenía 19, 20 años. Claro. Un pie en el pueblo y otro pie en el Evangelio o en la... Sí, es lo mismo, porque para mí el Evangelio es una buena nueva, la palabra. Claro. La palabra es un bien común, no es algo individual, no es propiedad de nadie. Es colectivo, ¿no? Sí. Qué lindo que es eso. El que tenga oídos, tiene toda una connotación. Claro, ya el mismo título es bíblico, el que está tomado en palabras de Cristo, ¿no es cierto? El que quiere oír, que oiga. El que quiere oír, que oiga. Claro. Y cualquier cosa que uno dé, libro escrito en el 73. Claro, ese título está tomado de una palabra de Evita, que está ahí
Ajá, en ¿cómo el es? epígrafe. Ajá. Cualquier cosa que uno dé. A ver, vamos a ver si lo encontramos. Sí, acá está. ¿Qué dice? Dice, amar es dar la propia vida. Mientras no se da la propia vida, cualquier cosa que uno dé es justicia. Ajá, perfecto. Además, bueno, un año especial ese, ¿no? Del Claro, país. y aparte de una época de gran militancia mía, ¿no? Exactamente, Sí, ¿no? sí, Eso se ve. sí. Eso Está, se ve. está por un lado ya muy marcada la influencia intelectual, digamos, porque yo ya estaba en la universidad como docente, si bien era todavía jefe de trabajo práctico, profesor adjunto, no había llegado a ser titular. Y bueno, ahí se nota por un lado las lecturas, pero se nota por otro lado la práctica, la praxis, digamos. Claro. Que eso es algo típico de mi generación que justamente florece en ese momento, es cuando tiene más fuerza. Totalmente. ¿No es cierto? Es decir, lo que se llama la generación del 60. Claro. Generación 60, Juan Gelman, Santoro, Claro. Leónidas Lamborghini, que son un poco mayor que yo, algunos de ellos, y otros que son de mi edad, Ramón Plaza, y otros un poquito más jóvenes. Pero todos tenemos como característica, esa sería la característica común, ¿no es cierto? Después cada uno tiene su estilo o modo con que manifiesta esa participación o esa concepción común, digamos, de la literatura. Y además es un grupo dentro de esa generación, sí, porque tampoco vamos a decir que sí, todo, que abarca todo. que abarca a todos, ¿no es cierto? Pero es un grupo muy fuerte que combina siempre la militancia política con la militancia poética, porque entonces la poesía se le concibe, es una poesía de vanguardia en que hay experiencia con la palabra, es decir, constantemente se está experimentando con la palabra, pero al mismo tiempo es una épica. Nosotros, los críticos cuando se refieren a nuestra generación dicen que es un realismo crítico. No sé si lo define cabalmente, ¿no es cierto? Yo siempre digo que, y lo decimos varios en esa época, la poesía era como una épica de lo cotidiano. Claro, claro, tal cual. Porque es una generación que empieza a incluir lenguaje del tango, empezamos a meter pedazos, metáforas o palabras del tango, palabras de la vida cotidiana. Entra a la calle a la poesía, ¿no? Claro, los trabajos y los días del hombre, ¿no es cierto? Tal Como cual. diría decir. Sí, entonces, esa tónica es cuando se marca con toda su fuerza en cualquier cosa que uno dé, pero que ya viene marcándose desde las circunstancias. Ahora, usted describe claramente esa época, ¿no? Pero después vemos que ahí en Coplas de las Tinajas está escrito en el momento más oscuro del país. Claro. Qué tremendo, ¿no? 79. Claro, la Copla de la Tinaja tiene esas historias así íntimas, llamémosla. La anécdota es esta. En Salta se hace todos los años en Cafayate un festival que se llama, es para la época de carnaval, ¿no? Y entonces ese fue el primero que hicieron, no me acuerdo el nombre del festival, ¿no? Y que sigue haciendo todos los años, que lo organizaba la señora de Char, creo que son de las bodegas. Ajá. Que hay ahí en Cafayate. Serenata de Cafayate creo que se llama, ahora me acuerdo. Y entonces, en 1979, organizaron un concurso de coplas que tenían que estar destinadas a las tinajas, porque era en homenaje al famoso que ahí en Cafayate había
si ustedes van a la Plaza de Cafayate van a encontrar unas inmensas tinajas. Ajá. No me acuerdo el nombre de un alfarero, Claro. que es famosísimo, y era en homenaje a él, ¿no es cierto? Entonces, yo en ese momento estaba fuera de la universidad, tenía muy pocos colegios, me pagaban de vez en cuando. Exactamente, una época Y muy entonces lo voy a mandar a ver si me ganan unos pesos. Claro. Esa era. Sí, sí. Pero lo hice desde una convicción poética. Y entonces, cuando son épocas así oscuras, ustedes van a notar en mi pelo, ¿qué hay? La figura literaria que se usa es la alusión. Claro. Claro. Claro, es decir, esa cosa que se dice pero no se dice. Claro, la alusión es que uno busca la complicidad de un lector que entiende lo mismo que yo entiendo y él va a entender y otros lo van a interpretar de otro modo, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, me salieron lindas las coplas, saqué el segundo premio. Claro. El primero lo sacó Hugo Aparicio. Que era un escritor salteño, novelista, muy buen novelista y poeta. Y ahí participaban Walter Adé, otro poeta salteño, el famoso de composiciones folclóricas, que no me acuerdo el nombre. En el 82, Córdoba, 3 miradas y un vistazo. Sí. Es que ese título llama mucho la atención. Claro, sí, eso está todavía, eso lo escribí antes del 83, ¿no es cierto? Porque ustedes van a ver que en el libro de golpe aparece la escritura clásica, que yo también desde chico estudié el art dicendi, o sea, el arte de hablar o la retórica, lo estudié en latín. Claro. De modo que domino. Puedo construir sonetos, las más distintas métricas, y no me cuesta nada, me sale fluye. La música esa como nada. Entonces van a ver que esa parte del alma entera está hecho así. Y bueno, esos son 3 miradas, porque son 3 sonetos. El primero es la mirada que Fray Luis de Tejeda tiene de Córdoba. La segunda es la mirada que con Color Corvo, o sea, Carrillo de la Bandera, que fue un inspector de correos que viajó por el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, pasó por Córdoba. La tercera es la de Sarmiento, en Facundo. Y el vistazo del mismo. Entonces ustedes van a ver que tiene una epígrafe de los autores, y en realidad, imaginariamente, el que habla no soy yo, sino que es Tejeda, o es con Color Corvo, y de Tejeda tomo... Tejeda, que era muy calavera, alguien, por eso le dice Circe, hechicera, a la ciudad, dice Babilonia, porque Tejeda ama profundamente a Córdoba, y entonces, pero es Circe engañera porque él tenía sus aventuras, era casada, iban al río y era una orgía tremenda. El cabildo prohibía que se fueran para que no se mezclaran los indios con los españoles y los mestizos, prohibieron las pulperías de los alrededores de la ciudad, porque una cosa, a veces los historiadores dicen, juzgan la historia por lo que está escrito por la jerarquía eclesiástica, los escribanos, pero por abajo va la historia del pueblo. Y el que capta eso es Tejeda, pero hay que saberlo leer a Tejeda también. Yo puedo leerlo a Tejeda como si fuera un escritor barroco de segunda clase que imita a los españoles, o lo puedo leer como un escritor americano que me da aspectos muy profundos de la realidad nuestra. Tejeda, cuando describe la cañada, las inundaciones de las cañadas, cuando describe la garganta que se da donde se hizo el dique San Roque, ya está, ya en Tejeda aparece dónde fue construido el dique San Roque. Qué bárbaro. Claro, esa es la historia. Porque ellos tenían en Saldán una encomienda. Y ahí está prefigurado el Martín Fierro. Porque una noche estaba en Saldán la familia de Tejeda y había un tremendo vendaval. Y de golpe llaman a la puerta a los golpes y ellos atienden. Una de las características de la cultura criolla es la hospitalidad, a nadie se le va a negar. Claro.
ni comida, ni siquiera albergue en esa época. Eso, los viajeros ingleses les llamaba la atención de los gauchos, eso. Y además que venía se quedaba todo el tiempo que Claro. Y entonces el tipo dice, tenía el aspecto ya de haber estado entre los indios. Era un matrero como Martín Fierro. Claro. Y ellos rezaban toda la noche a la Virgen y tenían una canción, un poema, que no sabían qué música poner. Y este hombre venía con un discantillo es una pequeña guitarra. Ajá. Era un cantor también. Y el hombre le puso música y todos lo cantaron. Claro. Qué hermoso. Y dice Claro. que después se convirtió en hermano lego Claro. de una congregación. ¿Quién es ese hermano lego? Tejeda. Tejeda también anduvo oyendo la justicia. Claro. Claro. Por ahí. Después viene Eucalipto y otros poemas, Sí. en el año 91. Sí. Ahí hay un poema que fue en Colón y Sani, impactó particularmente a mí. Sí, el del eucalipto, es el Sí. que le da el nombre al libro. Claro, que está en la esquina ahí, justo está Claro. ahora hay un supermercado. Claro, Sí. claro, sí, era un eucalipto inmenso. Y yo daba clase en el Peña, que él hacía alumnos. En el colegio del frente. Claro, en el Peña. Ah, en el Peña, claro. Yo pasaba por ahí, Claro. Claro. y por ahí pasaba el colectivo que daba vuelta ahí, Pedro. Por eso ahí dice Pedro Sandy Claro. de vuelta. Y yo digo, yo voy para el colegio. Y lo admiraba al eucalipto, y con mi mujer que también daba clase por esa zona siempre nos encantaba ese eucalipto. Y un día estaba en un supermercado más, se llamaba en Sí. ese. Todo desapareció, el Oh, eucalipto se qué convirtió en una tristes. playa de estacionamiento. Qué tristes. ¿No? Y entonces ahí es cuando se me ocurrió el poema del eucalipto, donde ahí aparece Guevara, mi amigo, Ujú. Sí, sale Osvaldo Guevara. ahí. Osvaldo Guevara, sí. Y Un país de sonrisa, diálogos de amor, ya íbamos en el 96. Claro, ese poema es del aniversario de los 35 años de casado, Ujú. que había sido unos añitos antes, pero recién lo pude publicar en Claro. esa fecha. Y está concebido como el diálogo entre el esposo y la esposa. Ajá. ¿Cierto? La forma literaria de los diálogos es sumamente antigua, ¿cierto? Los diálogos de amor de León Hebreo, del Ajá. Renacimiento, ¿cierto? Claro, Los claro. diálogos de Platón, Ujú. es decir, todo eso, los poemas siguen una tradición, siempre. Es decir, cuando yo gané por primera vez el concurso de jefe de trabajo práctico ahí en la facultad, me encuentro con Sosa López, que había sido mi profesor y que seguía siendo profesor en la facultad. Nos encontramos ahí en el café. Y entonces yo le doy a Sosa López el cuadernillo de ese, el que tengo oído. Y Sosa López me aconseja y dice: Jorge, con una voz solemne que él tenía, que el profesor no mate al poeta. Claro. Claro, muy bien, que no lo asfixie, que no pierda esa. Claro, y entonces, Claro. por eso en mi poesía, para mí todo es una poética. Yo escribo mucho ensayo, pero para mí el ensayo también es como escribir poesía, porque el ensayo admite todos los géneros, es creador. Claro. Entonces, cuando yo me dedico a escribir ensayo, estoy escribiendo poesía también. Usted sabe Es una que- poética que estoy Claro. trazando. Usted sabe que se ha adelantado a la pregunta que teníamos Claro, planeada. precisamente Teníamos, usted tiene una dilatada obra tanto en prosa, ensayo, como en poesía. Sí. ¿Cómo conviven en usted ambos lenguajes? Claro. Habíamos pensado. Claro, porque hay obras que son estudios que son estrictamente académicos, Ujú. ¿no es cierto? Y donde la poesía tiene poco espacio. Pero el 95% de mi obra referida a la literatura argentina, a la cultura popular, etcétera, es una poética. Es decir, yo he decidido crear una poética, además en polémica con mis colegas rompía el esquema eso y lo presentaba
a los organismos de investigación, a la CECI, al CONICET, me lo probaban, porque tenía que juntar la erudición con la poética. Es decir, así como con el poema de Tejeda puedo construir otro poema, con el relato de Con color corvo del siglo XVIII puedo construir un soneto, porque ¿qué tomé de Con color corvo? Tomé cuando él cuenta, esta ciudad hacían mucha gala de su aristocracia, pero ni en el cabildo eclesiástico ni en el cabildo civil contaban los documentos sobre la prosapia de los cordobeses. Uh-huh. Y contaba que los cordobeses eran ricos con el comercio de las mulas, pero que eran sumamente tacaños porque las iglesias eran sucias y desprovistas, no eran como en el Alto Perú. Claro. Y que las mujeres cordobesas eran sumamente celosas de esa alcurnia y distinguían muy bien entre ella y la servidumbre. Entonces, las negras, que eran las esclavas, las mulatas, tenían que vestir con la ropa que acá, con las telas que acá se hilaban, las ropas que acá se hacían, mientras que ellas tenían a veces ropa que venían de Sevilla, que venían de Europa, todo eso. Y había una mulatilla que se ve que tenía alguien que la sostenía muy, la mimaba. Muy bien, la mimaba mucho, y entonces andaba muy bien vestida, y las mujeres tomaron a su servidumbre un día, la secuestraron prácticamente, la llevaron donde estaban las señoras y le dieron una lección, ¿no es cierto? La lección consistía en que la desnudaron y le dieron azote. Por eso, y eso es lo que está acá, dice, esta ciudad, ciego caminante, porque el libro de Con color corvo se llama El lazarillo de ciegos caminantes. Claro. O sea que se supone que si el que leyó esto, leyó Con color corvo, lo va a disfrutar más. Claro. Y si no, lo puede disfrutar lo mismo. Bueno, claro, no se deja llevar. Profe, Y entonces dice, mas si Bisoño ignoras, oh viajero, que ya en Córdoba está, ven, te conjuro por esa catedral, por esa arcilla, por las robustas mulas del potrero, que el escarmiento admires y su oscuro rastro en el vientre de una mulatilla. Claro. Qué bárbaro. Profe, ¿usted podría identificar los materiales en los cuales se nutre su poesía? Y lo principal para mí es la vida, ¿no es cierto? Y la vida comprende todas las actividades del hombre, desde las más cotidianas, el comer, el vestir, los modos de hacer y los modos de pensar. Claro. Y eso comprende tanto lo natural como lo sobrenatural. Es decir, yo soy un creyente, claro. Sí, creo en lo superpersonal, en la comunidad, en la fuerza de lo alto. Y entonces todo interviene, todo en su momento interviene. No sé, a mí me pasa que cuando me pongo a escribir, me van rondando, el poema va tomando forma adentro. Va rumiando ahí. Y cuando uno se pone a escribirlo, no sé si es uno quien lo escribe. Mire qué lindo es como si alguien se lo dictara. Una mano. Sí, eso de los materiales, eso que usted dice, González Tuñón decía, contemple el mundo, claro. ¿No? Y al contemplar el mundo es no solamente sino también... Claro, González Tuñón, Oliverio Girondo, y poetas de ese temple son los que eran admirados por mi generación. Claro. Claro, o Mayakovsky, el ruso, ¿no es cierto? O Jacques Prévert, o Henri Michaud en Francia. Son poetas, qué sé yo... Jacques Prévert escribía grandes poemas, pero también letras de canciones. Totalmente, totalmente. Entonces, sí. Está siempre el contenido de la palabra como algo comunitario, como algo que lo construye a sí mismo, pero a su vez construye la comunidad.
Y por eso en mi generación nosotros siempre íbamos a leer poemas, podíamos ir a leer poemas de un sindicato, una biblioteca popular. Uh-huh. Las lecturas de poemas eran muy comunes y además iba mucha gente, increíble. Pero es como esa persona atenta, ¿no? Por ahí uno va a una carnicería y el carnicero por ahí dice algo que tiene poesía, ¿no? Más bien, más bien, sí. ¿Sí? Pongo el ejemplo. La poesía reside en el pueblo. Puede ser que inconscientemente, pero es decir, nosotros la concientizamos porque ese en cierto modo... En su caso, ¿qué es lo que le dispara un poema? ¿Una imagen? Un pensamiento? O generalmente en la mayoría de los casos. O empieza adentro a mover algo. No, es de lo más diverso. Puede ser que me cruzo con alguien en la calle que yo no conozco y hay un gesto, una señal que él ni siquiera sabe que la dio y que a mí me inspira una conexión con algún tema que es profundo, algo que escuché en la televisión, algo que leí en un diario, algo de la vida cotidiana. Pero la poesía viene a ser como una iluminación, digamos, es decir, uno se aparece de golpe, es una hierofanía, es decir, es como si de golpe una presencia que está pero que no advertimos, se hace para nosotros concreta, fuerte. La vemos y la escuchamos. Sí. Después empieza el trabajo del poeta, ¿no? Claro. No, bueno, yo lo escribo de un tirón, después lo dejo ahí y después sí corrijo. Lo deja que leude. Claro. ¿Y cuándo estaría terminado ya? ¿Cuando está publicado o no? Sí, cuando está publicado no lo corrijo más, porque ya no es mío. Sí. Jorge, díganos, ¿usted siente que está, como dice Eduardo, terminado? ¿Lo necesita leer en voz alta para sí, para notar que está terminado, o simplemente con la lectura, con lectura en silencio? Porque muchos poetas dicen, no, yo necesito verla y la sonoridad me da algo. Sí, yo soy uno de los que creen en la música y el ritmo en la poesía. Es decir, me gusta la poesía en voz alta porque la poesía, antes de ser escritura, es oralidad. Claro. ¿No es cierto? Es oralidad. Claro. Está en la palabra, viene ahí, nosotros lo que hacemos es fijarla en esa oralidad. Pero no es una cuestión que me preocupe, ¿no es cierto? A veces lo leo, lo que sí me sucede con frecuencia es que yo escribí un poema, lo leí, a veces lo publiqué, me parecía un bárbaro poema, después un día leo el libro de nuevo y digo, uy, ¿cómo pude haber publicado esto? Y después tomo el mismo texto y lo vuelvo a leer y me parece bárbaro, ¿no? Eso depende a veces de... Claro. Porque el poema nunca deja de decir cosas, ¿no es cierto? La poesía, el libro, cada vez que uno lee de nuevo un poema, le dice cosas nuevas. Qué hermoso, está vivo. Sí, claro, sí. Le dice cosas nuevas, y sobre todo cuando estoy leyendo a otro poeta, cuando leo otro poema. Claro, y además cada lector le da otra resonancia, ¿no? Sí, no, y además la idea de que los sentidos de las palabras son inagotables, porque ahí está toda la sabiduría de un pueblo, el lenguaje es comunitario, en el lenguaje está toda la cultura de un pueblo. Yo leo, eso es lo que yo les enseñaba en la facultad a los chicos. Le digo, ustedes a veces toman un libro y ¿qué se preguntan entre ustedes? ¿Leíste a tal? Sí, lo leí. Y le dice, este libro lo leíste. No, dice, ¿por qué lo voy a leer si ya lo leí? Y es increíble, yo puedo leer el mismo libro 100 veces y 100 veces me va a hacer distintas cosas. Por ejemplo, el Facundo de Sarmiento, inaguatable, el Martín Fierro, los cuentos de Borges, la Dan Buenos Aires de Marechal. Claro. Hay libros que son inagotables, uno puede pasarse siglos leyéndolo y cada vez nos van a decir algo nuevo, ¿no? Claro, sí, es real eso. Lo llevo un poquito para atrás, que mencionó usted autores Tuñón,
Oliverio Girondo. Claro, Nicolás Olivari. ¿Y su mirada de Borges cuál es? Y a Borges lo admiro como cuentista, como alguien que nos induce y nos lleva a un mundo maravilloso, como un cultor de la literatura y lo literario. Borges le tiene miedo a la realidad concreta, le tiene miedo al histórico, le tiene miedo a las masas populares, para él son el monstruo, pero inevitablemente cuando uno lee los cuentos de Borges entra en el mundo de los posibles, porque él lo que está escribiendo es una ficción, y esa ficción como es infinito, ¿no? Pues nos lleva a los mundos posibles, ¿no? Claro. ¿Y usted, profe, puede reconocer algunas influencias en la construcción de su voz poética? Bueno, los que influyen, primero el libro básico de la Biblia, ¿no es cierto? Y luego tenemos Mayakovsky, que me marcó mucho cuando era joven, Jacques Prévert, Millot, Oliverio Girondo, Marechal, Roberto Art, que no escribía poesía, pero sus novelas tienen trozos que son poesías puras. A mí, yo cuando daba clase a veces hacía este experimento, tomaba un fragmento del Juguete Rabioso, lo copiaba, le ponía un título y se lo leía. Le digo, ¿quién es el autor de este poema? ¿Y dónde lo ubicaría? Dice, es expresionista. Decía, ¿y quién puede ser? Le digo, en realidad no es un poema, es un fragmentito del Juguete Rabioso de Roberto Art. Pero es impresionante la fuerza poética de Roberto Art. Y así ha habido a veces escritores, libros que no están escritos en verso, pero que tienen una fuerza poética tan grande que han influido en el modo de escribir poesía. ¿De Córdoba y alguna afinidad con gente de Córdoba, literaria, en cuanto a alguna voz poética? Bueno, yo estuve en el grupo Laurel y ahí estaban mis amigos y cada uno tenía su voz poética, su impronta, ¿no? Su impronta, ¿no es cierto? Por ejemplo, con Rodolfo Godino eran grandes amigos, casi todos los días nos encontrábamos a hablar de poesía. Y Rodolfo Godino escribe un tipo de poema más metafísico, ¿no es cierto? Más parecido a Girri. Sí, es árido de lectura. Que era muy amigo de él, sí, pero es muy profundo y tocante. Y sin embargo, éramos grandes amigos. Y yo, cuando entré en la facultad en el año 57, todavía regía el decreto 4161, que es el decreto que prohíbe ni siquiera nombrarlo a Perón. Claro, o sea que mala palabra. Los profes de la facultad no nombraban, no enseñaban Marechal, no enseñaban montones de escritores que eran fabulosos de la generación del 40, ¿no es cierto? Y a veces yo me divertía preguntándole sobre autores que sabía que no, y siempre buscaban una respuesta así medio. Y por ejemplo, Godino un día llego y le digo, estaba con un libraco grande, y me dice, no sabes lo que he encontrado. ¿Qué es lo que encontraste? Le digo, este autor era el Adán Buenos Aires de Marechal. ¿Y dónde está? En Paidella, que estaba ahí en el pasaje central, ¿no es cierto? La librería de Bernardo. Y habrá otro, y bueno, fui y lo conseguí. Y era la primera edición, Marechal lo había editado en el año 1948 y yo lo tengo ahí porque yo anotaba el día que lo compraba y la fecha de 1960, lo compré en 1960
Y Marechal todavía no había agotado el Adán Buenos Aires, ¿no? Y Marechal era el poeta de puesto, como él Sí, decía, totalmente. ¿no es cierto? Usted, profesor. Entonces en la literatura a veces a un autor se lo juzga, y eso hay que ponerlo y destacarlo, a veces más por sus pensamientos políticos que por el valor de su obra literaria. Claro. ¿No es cierto? Y eso es lo que yo, que no coincido con el pensamiento político de muchos autores, no quiero hacer. Claro. Para mí, Sato, Borges o Cortázar son grandes escritores, aunque en muchísimas cosas, si vamos a pensar desde el punto de vista ideológico, no coincide, pero la ideología no es poesía. Usted, profe, digo, su labor como, tanto en la poesía o también en el ensayo, siempre ha diferenciado como un pensamiento popular o plebeyo con relación a un pensamiento académico, Sí. O científico, o académico diríamos. Sí. ¿Usted considera que esa división todavía existe, esa dicotomía, o no en estos últimos tiempos? ¿O entre el pensamiento plebeyo y el pensamiento académico? Yo creo que en los últimos años la academia ha ido expandiéndose y rompiendo los límites canónicos, digamos, que la academia siempre se maneja por cánones. Y en cada época hay algo que prevalece, una teoría, qué sé yo. Cuando yo volví a la facultad después de la dictadura, estaba de moda Greimá, el estructuralismo, y entonces uno no podía leer nada sin hacer el cuadrado semiótico, reducir una obra literaria a una fórmula matemática. Se le había ocurrido que había que dar una explicación científica de cómo se construía un texto literario, y eso estaba relacionado con la matemática. No, ese extremo ya no existe más. En la Universidad Argentina, por suerte, la cultura popular, el lenguaje del pueblo han sido incorporados como modos de pensar y como formas de conocimiento. Son formas de conocimiento. Y tiene la ventaja sobre el pensamiento académico escueto y puro, que tiene corazón. Y entonces amplían la realidad y amplían el objeto de conocimiento. Uno puede estudiar muchas más cosas que lo que le dice la razón. Claro. La razón matemática, digamos. Tiene un límite. O la razón estricta, claro. Como decía Jean Danielou en El misterio de la historia, un hermoso libro, dice, tenemos los símbolos del lenguaje de la poesía, pero es también una ciencia exacta de los antiguos, que nos explica acerca de realidades que la razón no puede captar. Y Danielou decía, la razón puede agrandar la jaula donde estamos, pero no puede sacarnos de la jaula. Claro, está siempre dentro. Entonces, claro. El objeto es cómo abrir la puerta de la jaula y volar como el pájaro que queda libre, ¿no es cierto? Ese va a ser un objeto de siempre. Eso sucedió antes y sucede ahora. Eso es inevitable que suceda. De la relación entre la palabra y el silencio, ¿cuánto pesa lo que no se dice, lo que se calla? Y en realidad lo que nosotros tratamos de hacer cuando escribimos, se me ocurre a mí, es justamente decir lo no dicho. Es decir, debajo de las palabras de todos los días, de las palabras convencionales, de las que organizan las instituciones y la vida, corre un río subterráneo de voces, yo le llamo un vocerío. Otra voz. Sí, un vocerío, le llamo Kush, tomando de la escultura aborígenes, diría un griterío espantoso. Eso corre por abajo, y lo que tratamos de hacer es pegar la oreja a eso, a la tierra, a la cultura, al pueblo, tratar de escuchar esas voces y dejar que esas voces hablen, porque hay voces que están censuradas, que están amordazadas.
Sí, Sí, el trabajo constante nuestro es desamordazar el lenguaje, claro, dejar que la palabra diga lo que tiene que decir. claro. ¿Qué rol cumple? Porque hemos notado que hay humor y hay ironía también en su Claro. poesía. Sí, bueno, es típico de la generación del 60, también se incluía el humor en la poesía, ¿sí? Eso Pero tiene un valor. es un rasgo generacional. Sí, sí. Pero tiene un valor, ¿no? Porque es como que toma como una distancia por ahí también, ¿no? Claro, uno al traer todo el capital de palabras que tenemos, de las palabras más cotidianas, un fragmento de un tango, de un chamamé, de lo que sea. Un dicho popular. Un dicho popular, algún rasgo humorístico. Lo que hace es romper un esquema muy tradicional, eso pensábamos nosotros, ahora eso es muy común, de que existe un lenguaje poético. Claro. Algunos que dicen hay un lenguaje poético. No, lo que existe es el lenguaje que es de todo y ahí está la potencia de la poesía. Entonces, ¿cuándo se convierte en poético? Cuando yo lo saco de la rutina. Cuando yo veo, como decían los poetas de la revista Martín Fierro, Borges, Marechal cuando era joven, ver el lado flamante de las cosas. Uno mira las cosas todos los días, pero las cosas tienen un lado flamante que no vemos. Y eso hay que lo meter de golpe en el poema, y entonces ahí florece la poesía. También, hablando de poetas que yo admiro mucho y que admiraba mucho cuando era joven y que lo sigo admirando, es Vicente Huidobro, chileno. Claro. Huidobro decía, poeta, no cantes a la rosa, hazla florecer en el poema. Claro, claro. Que él decía que lo había tomado de un antiguo dicho aborigen que decía, como el brujo que quiere hacer llover, no cante la lluvia, a llover. ¿No es cierto? Entonces, claro. Él para explicar las metáforas que hacían los creacionistas, por ejemplo, ¿no es cierto? Que era decir, por ejemplo, el sol florece en mis zapatos. Pongo los zapatos que no tienen nada que ver con la flor y el sol, yo los pongo todos juntos. Claro. Y entonces, decía Cabreche, ahí vemos pasar el automóvil. Tiene 300 caballos de fuerza, pero no tiene la forma de un caballo. Claro. Pero es la fuerza del caballo. Claro. Claro. Entonces, yo tomo las palabras y las armo de tal manera, ustedes van que a veces se nota demasiado que a propósito, pero tiene que salir naturalmente eso. Está bien. Con una práctica. Eso que algunos dicen menos adjetivos mejor. ¿Cómo es su relación con los adjetivos? Yo uso los adjetivos porque soy un gran admirador también de Lugones y de Rubén Darío. Y si alguien sabe usar los adjetivos son Lugones y Rubén Darío, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, esa es otra cosa que decían los vanguardistas nuestros. El adjetivo cuando no da vida mata. Sí. Sí. Eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que en la poesía se vuelve ramplón es el epíteto. El epíteto te dice una cualidad que ya la tiene el sustantivo. Ya está. Claro. Pero cuando el adjetivo está en conflicto con el sentido del sustantivo, te va a hacer florecer un montón de sentidos que antes no estaban. La noche unánime de Borges. Claro. Sí, Borges ponía cada adjetivo, sí, Rubén Darío. Y hemos notado también de que el amor humano, el amor a la compañera, diremos, tanto como puede ser la esposa, también como la compañera de ruta, de un proyecto, de vida, está muy presente en su poesía. Sí, porque está presente el hogar, que es una pequeña comunidad organizada, y está presente también las organizaciones en que uno ha participado, gremios, organizaciones políticas, colegios, comunidades educativas. Entonces,
siempre lo vengo insistiendo desde el comienzo, la palabra no es una propiedad privada. Claro. Es del conjunto, y el conjunto tiene que se manifiesta, ¿no? Aunque uno no quiera. Claro, la vida, exactamente. Y la revista Silabario, Sí. a ver, el porqué del nombre, cuál fue el proyecto, los objetivos. Sí, la revista Silabario es una revista del equipo de investigación que organizamos en la Cátedra de Literatura Argentina 1 y 2 en la facultad, que fue más que en gran parte iniciativa de mis alumnos, que después eran jefes de trabajo práctico, ayudantes, fueron haciendo su tesis doctoral. Y entonces nosotros formamos un equipo de investigación, y ese equipo de investigación le llamamos Grupo de Estudio Literario del Cono Sur. Y la intención era estudiar la literatura regional. Claro. Y entonces la región, para nosotros, Corrientes, Entre Ríos, la parte de Uruguay y Río Grande del Sur son una región cultural. Entonces la idea de región cultural se agranda inmensamente. El norte, claro, con Bolivia, y el Cuyo con Chile. Entonces ¿qué comprendemos? Suramérica, ¿no es cierto? Por eso se llama del Cono Sur, literario del Cono Sur. Y luego tenemos la influencia para la investigación, el planteo está ahí en el primer número, la influencia de Rodolfo Kusch y de los escritores como Scalabrini, como Jauretche. Tomamos esa línea de investigación que se fija más que en el rigor académico tradicional, se rige en una poética de lo que ya hemos hablado, claro, ¿no es cierto? Claro. Y se llama Silabario. El nombre está inspirado en un libro de Ricardo Rojas, porque Ricardo Rojas tiene un libro que se llama Silabario de la Decoración Americana. ¿Y qué quería hacer Ricardo Rojas con ese libro? Toma de todos los dibujos y las decoraciones de las ánforas, de los tejidos indígenas, y lo va estudiando, porque el planteo de él era que se podía hacer una industria, pero que esa industria estuviera inspirada y tomara técnicas de las culturas tradicionales. Claro, ancestral. ¿Cierto? Claro. Y silabario, un silabario, por otro lado, era lo que se utilizaba antiguamente para enseñar a leer. Enseñar a leer, sí. Para deletrear. Claro. Y entonces nosotros decimos, lo que queremos es deletrear nuestra realidad, deletrear en los textos literarios la realidad de los pueblos latinoamericanos. Claro. ¿No es cierto? Entonces hay una línea. Sí, está ahí. En el primer número de Silabario hay una introducción que le escribí yo, que donde están todos los planteos, claro, que son modos de conocer que nosotros proponemos, que en ese momento todavía no eran generalizados, ahora están mucho más generalizados. Bien. Y quisiera que en el último poema de su libro, me parece que es muy significativo, que está relacionado con Kusch. Claro. Sí. ¿Después lo pudiera leer usted? Bueno, sí. Espero recobrar la voz, me pongo afónico. Sí, ese texto está hecho como una vivencia de Kusch, de mi lectura de Kusch. Tengo varios escritos sobre Kusch, ¿no es cierto? En los libros míos aparecen capítulos sobre Kusch, que habla de los dos vectores, pensamiento seminario y pensamiento causal. Después de la seducción de la barbarie como el esbozo de una estética, o la negación en el pensamiento americano de Kusch, relacionado con mi mensaje de Eva Perón.
Entonces el esbozo de una teología popular, porque Kush, al final de su vida, mirando de Maimara a los cerros, decía que más allá está la montaña y el otro lado, donde el dedo divino todavía sigue escribiendo de nuevo, ¿no? Qué hermoso. Entonces, en Kush nunca dejó de tener influencia del pensamiento religioso, a pesar de que se educó en una universidad en que no había preeminencia ni inclinación a eso, porque él era de una familia alemana y aprendió a hablar castellano grande porque lo mandaban al colegio alemán. Y cuando murió el padre, entonces tuvo que ir al Colegio Nacional, después entró a la universidad y tuvo su maestro Carlos Astrada, filósofo cordobés, ¿no es cierto? Y entonces es importante Kush en nuestra historia filosófica del ensayo. Y bueno, eso me inspiró eso. Quería hacer un soneto porque quería poner como en una cajita muy hermética algo que rompe esa cajita. Claro. Eso era. Claro. Iríamos a los poemas. Sí, creo que... Sí, pero le damos un tiempo que se recupere un poco. Bueno, sí, poneme Alejo y no sé si no, pero se parece escucha que bien. No hay problema. Y antes de los poemas, de la situación actual, ¿qué lo conmueve? En esta circunstancia tan especial? Y sí, yo en este momento lo que me conmueve en esta pandemia, que yo la veo como una especie de enojo de la naturaleza, de la madre tierra, con una cultura, que es la cultura neoliberal. Yo le llamo el anarcocapitalismo. Y eso es mundial, se manifiesta en todo, no sabemos en qué va a terminar. Claro. Podemos seguir en lo mismo y vendrán más calamidades, o volveremos de nuevo a formas de solidaridad, de paz. Algo más, sí. Pero está probado que las grandes potencias, con todo su potencial armamentístico, no pueden frenar el virus. Es un enemigo invisible, eso no lo contaban. Claro, totalmente. Se armaron para la guerra satelital, Sí. se armaron para destruir el mundo. Ayer veía que una nave partió para Marte, para buscar vida en Marte, y tenemos acá esto, qué sé yo. Y aparte que hubo casos en los países desarrollados que supuestamente son los más, tendrían mayores recursos tecnológicos, que el sistema sanitario colapsó. Claro. ¿Por qué? Porque hubo políticas neoliberales de privatización de la salud, diríamos, en esos países. Sí, de pronto el virus viene a mostrar que no era tan perfecta la cultura occidental, sobre todo. Bueno, profe, quisiera que nos deleitara con su palabra, con su voz. Vamos a leer entonces un poema que se titula Letra para después. Por las mañanas el sol marca patas de perro en mi vereda. Orina la pared de mi casa, se asoma a mi ventana y lame con lengua dulce la cara de mis hijos. Pero hace 2 horas yo trepé al colectivo y senté mis riñones ceñidos de esperanza junto al aliento amargo de mis compañeros. Todos vienen dormidos, alguno que otro viene sonriendo como un niño. Yo quisiera contarles ciertas cosas y que juntos cantemos una canción, pero si lo despierto,
A lo mejor se llevan la mano a la cartera y defendiendo el sueldo cierran el corazón. Entonces me levanto, recorro las hileras, junto mi oído a cada pecho y entono ciertas fórmulas que yo imagino mágicas. Mi corazón es lengua de Dios, diga. Está anudado como una corbata y late justo en la garganta, diga. Algún día se desatará como epidemia, de una azotea a otra colgarán trapitos al sol, diga. Pancho Sierra Santa María, diga. Yo desciendo en silencio y el colectivo sigue cargando alientos amargos, vientres que se desperezan como tierra recién arada. Como usted dice, compañero Gorrión, mejor no hablar al pedo, pienso. Sin embargo, no sé por qué lo estoy sabiendo. Un día, alguno de mis hijos subirá al colectivo antes que el sol golpee con su cola de perro la puerta de la casa. Se sentará cantando entre varones y mujeres de aliento todavía caliente, de amor y lecho. Cantarán, no sé por qué lo siento, cantarán la López Pereira, cantarán la comparsita, cantarán los muchachos peronistas, cantarán todos unidos, cantarán. Este poema se titula Verbum, también está relacionado con la palabra y es un elogio de la palabra. Verbum. Elogié la palabra, no se me caía de la boca la palabra. Tomaba el vino a cántaro de voces, mordía el pan murmurando entre dientes, andaba en mangas de camisa por la calle, mi palabra soez, mi palabra recta, mi palabra gorda, mi palabra muerta de hambre, mi palabra como gato y perro dentro del hombre, mi palabra dada tirándome las orejas, persiguiéndome con los tacos y las suelas gastadas. Es lo único que tengo, me decía, para saber, para odiar, para amar, para poseer. Comencé a insultar con mi palabra para preservar la vitamina en mis huesos, y a mitad del insulto hice cariños con la lengua al vientre hinchado de una mujer. Entonces grité con todas las palabras de la tierra. Se apretujaban en mi boca las cosas agradecidas de mi voz necesaria para su testimonio. Pero seguía estando solo, y hablé solo. Y aquí que cada cosa quería hacer uso de mi palabra, y yo era el conciliábulo del mundo. Grité de pronto, ¿quién anda en mí? Alguien daba órdenes sentado en mi palabra. Dije, he odiado hasta la raíz de las muelas, he amado hasta arrancarme los ojos, apenas soy un hombre. Sentí que se chocaban en mí cosas guerreras, pantanoso de caos, pasaba sobre mí el espíritu de la palabra como una lanza. Puse su filo sobre la lengua, enarbolé su filo, tuve un recuerdo de millones de años, el verbo se hizo carne, pero la sangre no lo conoció. Vi que todo lo que yo nombraba era bueno, que así estaba bien hecho, que aún lo haría mejor. Pero cuando estaba por atribuirme el sabor y el espíritu de la manzana, sentí que clavada en el sudor de mi frente daba órdenes la palabra. Muy bien.